Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Nos alegra muchísimo que se encuentren por acá, porque justo el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y creo yo bastante interesante. Entonces, como habitualmente lo hacemos, pues nada mejor que platicar con Ana Paula sobre estos temas polémicos. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Pues imagínense, si hoy nos toca hablar del lenguaje inclusivo y que me parece súper interesante y que siempre ha sido muy polémico también, y además del por qué tendríamos que estar hablando acerca del lenguaje. Se supone que es algo natural, es algo que se creó desde hace muchos años, algo que nos benefició a todos como comunidad, como sociedad, como humanos, y que al final del día es algo que nos diferencia también de otros seres vivos, ¿no? Que podemos tener una mejor comunicación entre nosotros y eso nos ha ayudado a mejorar y avanzar en la sociedad. O sea, un punto fundamental del ser humano es que nosotros tenemos un lenguaje súper desarrollado con demasiada capacidad de interactuar con otros seres vivos, que poder manejar una expresividad acerca de nuestras emociones, de nuestros actos, de nuestras herramientas, de transmitir la información a diferentes generaciones, inclusive a otras culturas, y que esto nos enriquece entre diferentes regiones, ¿no? Porque al final del día esto es lo que nos ha enriquecido, porque siendo seres humanos que no tenemos tantas habilidades a lo mejor como otros animales de super garras, una coraza, lo único que nos ha podido ayudar es esta capacidad que tenemos de poder comunicarnos y poder desarrollar un mejor lenguaje, ¿no? Entonces esto es súper importante, porque hoy tenemos esta situación de no saber o estar confundidos al respecto de tener un lenguaje y cambiarlo, hacerlo diferente, ¿no? Que, punto número 1, el lenguaje siempre cambia, porque nosotros, conforme va evolucionando el ser humano, y conforme va pasando el tiempo, pues tenemos que adaptarnos y encontramos nuevas cosas, nuevas funciones, nuevas herramientas, nuevas ideas. Entonces también le tenemos que ir dando nombre a estas nuevas ideas y una forma de expresarlas de una mejor manera. Entonces esto es importante. El lenguaje inclusivo es parte de lo que está, un síntoma de lo que está sucediendo en la sociedad actual, y de cómo la ideología ha trascendido y ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, esta parte importante y fundamental de cómo, por ejemplo, el género, cómo ha cambiado, ¿no? Cómo la identidad más bien, cómo hemos visto el género a lo largo de la historia y cómo el lenguaje ha visto el género a lo largo de la historia. Algo muy particular en el lenguaje español, que pues viene de lenguas romances, lenguas latinas. En esa cultura en específico eran, pues sí, una cultura machista, y lo que se dice hoy es que el lenguaje en ese momento, pues todo lo querían como generalizar en un tono más hacia lo masculino. Entonces, por eso precisamente el género neutral, o cuando englobas a todas las personas, se engloban con género masculino, porque en ese momento las mujeres no estaban tan visualizadas en tonos, pues, donde se manejaba la política, se manejaba la comunicación y las decisiones importantes en esa cultura. Y por eso hoy mismo las mujeres, que son las que están manejando esta situación de decir, quiero sentirme partícipe de esta comunidad, quiero sentirme partícipe de esta comunicación, y que inclusive mis palabras tengan cierto valor y que también me vea visualizada en las palabras que yo veo, ¿no? Que inclusive también este tipo de lenguaje inclusivo ahorita lo están retomando las clases minoritarias, como son todas estas situaciones de personas trans, personas con todo esto de Q, todas las siglas, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita, el QR, no sé qué cosa. Eso tú te lo tienes, ¿sabes? LBGTI. Eso. Perdónenme, luego se me olvida, no estoy tan inmersa en ese aspecto, pero no es por una situación de que me sienten mal por ello, que estoy en contra, no, solamente no estoy tan ligada a eso, y los respeto con todo el corazón. Inclusive me parece importante el respecto de esto, ¿no? Pero sí, está súper interesante. Bueno, como bien lo mencionas, pues nuestra lengua, que hablamos refiriéndonos a la lengua española, es una derivación del latín,
de las lenguas romances y también lo que nos llegó a nosotros en México y en América Latina en general, pues es a través de la conquista principalmente española, que se fue mezclando con las distintas lenguas que se hablaban en cada sitio, y a su vez los españoles fueron conquistados durante 8 siglos aproximadamente por los árabes. Entonces gran parte de nuestro lenguaje que hablamos es una mezcla entre el árabe, el español, en nuestro país el náhuatl, algunas otras lenguas de otras tribus que existían ya aquí. Entonces, bueno, al final es un lenguaje muy complejo, en donde incluso dentro del mismo país, por ejemplo nosotros en México no hablamos igual en el norte que en el sur, que en las costas, y de repente ni entre nosotros nos entendemos muy bien, ¿no? Entonces el lenguaje, como bien lo mencionas, aquí habría que hacer una distinción entre lengua, lenguaje y habla. El lenguaje sería todo aquello que utilizamos para comunicarnos. Por ejemplo, puede ser lenguaje de señas, ¿no? En donde literalmente no estoy hablando y sin embargo me estoy comunicando a partir del uso de mis manos. Entonces, el lenguaje sería como lo más amplio, lo más general, que es la forma en que me comunico con otros. La lengua, ya nos estaríamos refiriendo a una serie de reglas que debemos seguir. Por ejemplo, la lengua española, la lengua inglesa, la lengua francesa, la lengua alemana. Cada una de estas lenguas tiene sus propias reglas gramaticales para hacer un uso adecuado de dicha lengua. Y tenemos el habla. El habla no se circunscribe a las reglas académicas, que sí la lengua estaría suscrita a ellas. El habla es el uso común que tenemos de esta lengua, y las primeras modificaciones que se dan en el ámbito de la lengua aparecen en el habla. El habla sería aquello que utilizamos cotidianamente, el uso de bromas, memes, chistes, palabras altisonantes, palabras coloquiales, que a su vez van generando que año con año la Real Academia de la Lengua Española vaya incorporando nuevas palabras que se van volviendo usuales, porque en el habla se empezaron a utilizar de manera frecuente. Por ejemplo, de los últimos agregados tenemos el tuitear, ¿no? Twitter, ¿no? Como palabras que ya están incorporadas en el diccionario de la Real Academia Española. Y entonces es muy interesante entender, como bien lo mencionaste, que la lengua no solo cambia, sino que cambia cada año. Cada año se van incorporando nuevas palabras a partir de un uso generalizado de las mismas. Uh-huh. Por ejemplo, en mi época, hace 20, 30 años, era inadecuado agregar una S a algunas palabras. Por ejemplo, decir dijistes, comistes, venistes, se veía como un uso inadecuado de la lengua. Y sin embargo, en últimas instancias, la lengua ya agrega o permite el agregado de S, no como algo que sea correcto o académicamente adecuado, sino como regionalismo. Es decir, se entiende que hay regiones en nuestro país en donde la gente tiende a utilizar palabras con S y ya no se ve como algo tan errado o que esté terriblemente mal, sino como algo que académicamente no se ve correcto, mas no indica que la persona tenga un bajo nivel intelectual. Simplemente indica que vive en ciertas zonas y que en esas zonas es muy común agregarle ese o comerse alguna. Y la enseñanza es esa. ¿Cómo puedes, al final del día, si toda tu comunidad habla de esta manera y te enseña que eso es lo correcto, uno no puede decir que estás teniendo un error gramatical o una situación mala del lenguaje porque tu comunidad te enseñó de esa manera las cosas. Y es algo que también muchas personas podemos tachar de erróneo, ¿no? Decir, no, pues es que eres inferior porque estás hablando de manera equivocada, a lo que en dado caso en lo global se puede generalizar, ¿no? Decir, correctamente se dice eso, pero no necesariamente. Pues ya después de saber la manera técnica podrías tú decidir, pero una vez
teniendo el conocimiento. Pero si el conocimiento inicial fue desde tu nacimiento, desde tu comunidad, pues no tendría por qué ser, rechazado, ¿no? O denigrado por el hecho de hablar en esa situación o en esa forma. Exactamente. De hecho, hace tiempo, quienes hablaban náhuatl y no hablaban español, se veían como personas con escasa educación. Y ahora se ve al revés, se ve que hay personas que solo hablamos una lengua, que es español, y tenemos enfrente a gente que a lo mejor habla 3 lenguas, náhuatl, tzotzil y español. Y entonces, ¿quién resulta ser más ignorante? Pues obviamente yo, que solo hablo una, ¿no? Entonces, es interesante porque están generándose nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de contemplar el uso de los lenguajes, y la situación está dando un giro inesperado y me parece que positivo. Entonces, esto sería como el marco general. La idea del lenguaje inclusivo se refiere principalmente a permitir que sean nombradas, que sean contempladas en nuestros discursos personas que no se identifican con el género masculino ni con el género femenino. O dicho de otra manera, que se sienten parte hombre, parte mujer, ¿no? O literalmente ni hombre ni mujer, y entonces ese grupo de personas no están siendo contempladas actualmente por el lenguaje habitual que tenemos o por la lengua habitual que tenemos. Entonces, a partir de ello se empezaron a buscar nuevas formas de empezar a incluir a esas personas, inicialmente en la parte del texto agregando una X en algunas palabras. Sin embargo, la pronunciación de la X era muy compleja. Entonces se decidió que en lugar de una X, podríamos aducir que la A incorporaba a las mujeres, la O incorporaba a los hombres, y la E vendría a incorporar justo a esas personas que no se considerarían como no binarias, ¿no? Ni hombres ni mujeres. Y entonces me parece muy interesante. Yo estoy total y completamente a favor del lenguaje inclusivo, precisamente porque está visibilizando algo que antes ni siquiera parecía existir, y en realidad viene existiendo desde hace miles de años. Es como cuando en el 2000 aproximadamente en nuestro país se empezó a generar este cambio de decir niños y niñas, doctores y doctoras, presidentes, presidentas, y evidentemente de manera gramatical podríamos decir que estamos haciendo una redundancia. El simple hecho de decir niños ya incluye a todos, ¿sí? Sin embargo, la duda siempre estribaba en, bueno, si una sola palabra incluye a todos, ¿por qué no ocupamos, por ejemplo, niñas? Niñas para referirnos a todos y todas, ¿no? Eso ya no suena bien. Si estamos en una reunión 5 mujeres y un hombre, tenemos que decir todos. ¿Por qué? Pues porque ese hombre equivale o vale más o menos lo mismo que las otras 5 mujeres. No, y se molestan. ¿Qué pasó? Yo soy hombre, ¿no? En cambio, si nosotras las mujeres estamos en esa misma reunión y dicen todos, yo digo, espera, yo aquí soy mujer, no soy hombre, también quisiera tener el valor al respecto, ¿no? Claro, y por eso se empezó a utilizar el todas y todos. Y gramaticalmente al principio, esto estamos hablando de hace 24 años, en el 2000, cuando empezaron en discursos a nivel gubernamental a incluir niños, niñas. Incluso recuerdo mucho el meme, para quienes nos ven, les recuerdo que Ana Paola está ubicada actualmente en una ciudad que se llama Puebla, ¿no? Y entonces hacían mucho el meme porque decían pueblo y Puebla de México, ¿no? Un poco como burlándose de esta inclusión de un poco forzada al inicio de el término en femenino, ¿no? Entonces decía Puebla y pueblo y Puebla de México, como una burla, ¿no? A esa inclusión. Sin embargo, ahora, 24 años después, es muy común que los discursos ya digan ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas, ¿sí? O términos que vinculen bien a todo el grupo de la población. Por ejemplo, infancia,
¿no? La palabra infancia, digamos que ya incluye niños y niñas, y puedo sustituir niños y niñas, si no quiero hacer mi discurso muy amplio, agregando esa palabra infancia. Sin embargo, ya solo decir niños ya no se ve del todo correcto, porque se sobreentiende que estamos dejando de lado a las niñas, ¿no? O si solo digo ciudadanos, se sobreentiende que solo me estoy refiriendo a los hombres, y entonces no estoy contemplando a las ciudadanas. Entonces, algo que hace 24 años sonaba absurdo y sonaba redundante y sonaba como innecesario, hoy, 24 años después, se ve como algo normal, y creo genuinamente que en 24 años, probablemente, o menos, yo le calculo unos 10, en 10 años más, el lenguaje inclusivo de decir bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, yo creo que en 10 años más ya será como la norma. Y a mí me parece genial, porque indicaría que en 10 años más sí estaremos más capacitados para observar a hombres, a mujeres y a personas que no se consideran ni hombres ni mujeres. Y creo por eso que el lenguaje inclusivo es muy interesante y positivo. ¿Tú cómo ves? Claro, o inclusive podrían decir todes y ya incluyen los mujeres y hombres y todo lo que sea. O sea, aquí la situación es que también, dependiendo de los lenguajes, ayudan a contraer información, ¿no? Y también la idea es que en el habla puedas ser más ágil. Y, por ejemplo, precisamente en la lengua inglesa siempre son como contracciones y tienden a ser mucho más prácticos, ¿no? Acá la situación, por ejemplo, con una situación de lenguaje inclusivo en el idioma español, es que conforme va pasando el tiempo vamos a ir descubriendo nuevos géneros, y pues conforme pasa el tiempo va a decir mujeres, hombres, no binarios, transexuales, pansexuales, o sea, todo este tipo de específicas tipos de género se van a tener que ir desdoblando para que se sientan incluidos. Entonces podríamos generalizarlo con esta letra E, que porque al final del día, si no son binarias, es que ya no importa el sexo, simplemente se generaliza. Acá la situación es que la generalización que hoy tenemos, que todo el mundo intenta no robar o decir es que esto es lo correcto, porque en el lenguaje español y lo que dice la Real Lengua Española es que el lenguaje correcto y el generalizado no depende del género que específicamente es el que termina con O. Entonces, precisamente el hecho es que, claro que lo entiendo, claro que se habla de esta manera y yo no tengo ninguna repercusión con ello. Sin embargo, si hay muchas situaciones y lo analizas desde ese punto cultural, las personas que hicieron el lenguaje en ese momento sí eran personas machistas, y estás al final del día intentando ser recíproco, seguir y mantener una regla de una comunidad machista. Entonces, si también a lo mejor nosotras las mujeres no nos sentimos tan lastimadas con este hecho, porque también ya se estaba intentando reconocer y desdoblar el lenguaje en decir niños y niñas, ahora el tercer género, que también viene a querer retomar sus derechos, pues siempre van a haber nuevas situaciones y nuevas ideologías, ¿no? Entonces, igual y podríamos retomar una situación de género neutro, pero fuera de lo convencional. Y es natural que la cultura vaya modificando sus palabras, así como tenemos anglicismos que las retomamos y que los hacemos nuestros, sobre todo, por ejemplo, en mi área, que yo soy diseñadora gráfica y de marketing, todo el mundo les gusta estar hablando en una situación de inglesa, ¿no? Con muchos términos ingleses, y es normal. Y a mí, por ejemplo, si yo me digo, ay, no, es que yo no sé hablar inglés, no, es que me caen gordos, ¿no? Por favor, hablen en español. A mí me mandan a la fregada. A mí me dicen, pues pues te tienes que acostumbrar, mamita, ¿no? Al final del día. Y es que también ahora, en este punto, hay una situación donde nosotros tenemos que aperturarnos y también saber perfectamente que donde se creó esta ideología o esta nueva constructo de no sé, marketing o ideas donde se están construyendo estas nuevas palabras, es de otro idioma, de otro género, de otra inclusive época. Entonces, no hay en otro lenguaje este tipo de palabras, no se puede describir de otra manera.
y eso lo tenemos que empezar a retomar nosotros, que tenemos que tener cierta flexibilidad en el lenguaje, porque al momento de retomar y entender que este simbolismo y este significado nuevo es parte del futuro y parte de poder aprender y poder tener este diálogo con otras personas y poder tener este diálogo de la nueva información que tenemos. Entonces, hay palabras que nunca van a haber estado antes, no van a ser predecesoras, son nuevas palabras y tenemos que aprenderlas. Así que es importante también tener esta flexibilidad de ser atentos, de decir, bueno, ok, a lo mejor antes no se decía así, pero dame tus propósitos, dame tus argumentos y a lo mejor lo entiendo y acepto este tipo de situaciones porque la vida es así, la vida es cambiante. Claro. A mí me encanta el tema del lenguaje inclusivo precisamente porque refleja la flexibilidad de pensamiento que una persona puede tener. Veámoslo así, en el ámbito terapéutico, lo que se busca es un cambio, y el cambio puede ser positivo o negativo. Se busca un cambio, se infiere que se busca un cambio positivo para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y que su entorno, pues también sean beneficiarios y beneficiarias de sus cambios positivos. Y nosotros como terapeutas nos sorprendemos al ver cómo el cambio de una sola letra, el incluir una nueva palabra, ¿no?, les cuesta tanto trabajo, y esto nos puede estar indicando que estamos frente a una persona cuya estructura de pensamiento es tan rígida que le va a también costar muchísimo trabajo una modificación, ya no de palabras, sino de otros hábitos, como dejar de comer ciertos alimentos y empezar a incluir otros, empezar a hacer más ejercicio, empezar a dormir mejor. O sea, esto de alguna manera para nosotros, los psicoterapeutas, es muy interesante porque de alguna forma nos invita a reflexionar o nos muestra que la persona que tenemos enfrente probablemente tiene un pensamiento muy rígido y una gran resistencia a modificar ese pensamiento. Porque la mayoría de las argumentaciones en contra del lenguaje inclusivo se parte de la idea de que la lengua dice que todos, la palabra todos ya incluye a todas las personas y que en realidad ni siquiera necesitaríamos agregar el todas. Es decir, el lenguaje inclusivo ha permitido observar a gente que no solo dice con todos y todas es suficiente, no, van más atrás. Es gente que dice, ¿para qué incluimos todes? Es más, ¿para qué incluimos todas? Quedémonos con el todes de hace 50 años y con eso basta. Entonces es una regresión ni siquiera al 2000, es una regresión al 1950 quizá o más atrás. Entonces es muy interesante porque esto de alguna manera nos permite entender que hay gente que cuando le conviene es una gran defensora de las reglas de la lengua española, y cuando no le conviene se las pasa por el arco del triunfo. Sí. Y entonces, ¿por qué a esas personas no les conviene aceptar que existen personas que no se sienten identificadas con hombres y con mujeres? Pues probablemente desde el punto de vista terapéutico, porque algo les mueve dentro de sí. Es como las personas homofóbicas, que en muchas ocasiones se encontró que los más recalcitrantes homofóbicos eran personas que tenían una homosexualidad oculta en el closet y que precisamente por eso mostraban una aversión terrible hacia los homosexuales como una forma de evitar que esa homosexualidad pudiera salir a la luz. Entonces, igual ya estamos en una situación parecida. Quizá la parte de esa gente que es tan acérrima rival del lenguaje inclusivo, pueden ser personas que están cuestionando si ellos o ellas se sienten realmente hombres y mujeres, y entonces la aparición de ese nuevo género no binario, pues les está haciendo cuestionar su propia sexualidad, y quizá por eso se resisten tanto a este cambio, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece que es maravilloso, no solo por el cambio en sí, sino por todo lo que puede estar destapando
esta animadversión al lenguaje inclusivo. Claro. Entonces, a mí me indica muchas cosas interesantes de la persona, aunque claro, tiende a ser una conversación un poco agresiva, un poco ruda, porque cuando alguien se cierra a sus argumentos, pues es un poco como dialogar con las piedras. Sí, por supuesto. De hecho, a mí me recuerda un poco, bueno, que esto ya no sería como tal cual en género binario, pero cuando yo que soy diseñador gráfico, a mí me recalcaban, ¿no? Tú no puedes decir diseñadora, tú tienes que poner diseñador gráfico, o sea, porque el diseñador engloba tanto el género femenino como el masculino, ¿no? Y yo me quedo, pero es que yo estaba en la universidad, ¿no? Y mis compañeros, unos amigos muy cercanos, me decían que yo no podía escribir en mi currículum diseñadora. Digo, pero es que soy mujer, o sea, soy mujer, no me voy a poner diseñadora. Además, diseñadora no suena mal, entonces, ¿por qué no lo pongo de esa manera? Al final del día es parte de decir, soy mujer, me reconozco como mujer y no me parece algo fuera de lógica. O sea, ni siquiera me suena mal la palabra como para no utilizarla. Inclusive una chica también me mencionaba eso, que lo correcto para ella era diseñador. Y entonces, chin, o sea, ¿qué tipo de situaciones has estado educada? Porque sí, obviamente, yo lo sé, en la Real Academia de la Lengua Española te menciona que el género genérico termina con o, ¿no? Y que todas estas personas, todas estas profesiones tendrían que ser con o. Pero no me siento identificada, o sea, literal, o sea, yo no me siento identificada diciendo que yo soy diseñador gráfico. No soy diseñador gráfico, soy diseñadora gráfica y siempre lo voy a reconocer como tal. ¿Sí? Sí, por supuesto. Entonces es ahí donde se nota que claro que las palabras tienen una connotación emocional y claro que las palabras, algunas nos agradan, otras no, con unas nos sentimos cómodas, con otras no. Entonces, ¿qué tiene de malo que un grupo de personas diga, no me siento cómoda con estas palabras, por favor, dime estas otras? Y que tampoco es que sea obligatorio, no me están poniendo una pistola en la cabeza, no me están desterrando del país si no ocupo el lenguaje inclusivo, solo es una petición y lamentablemente la gente lo toma como que están cambiando todo el lenguaje y ahora todas las palabras tienen que ser modificadas para agregarles una E. Tampoco es esa la idea, ¿no? Ahora todos intentan aducir que tendremos que iblir poniendo una I en todas las palabras. No, tampoco tampoco es esa la idea, ¿no? Entonces a mí me parece formidable el invitar a la gente a que se pregunte. Imaginemos que nos están viendo personas que tienen algún título profesional, que son abogados, que son doctores, que son que realizan algún oficio, ¿no? Plomeros, carpinteros, etcétera. ¿Qué pasaría si de buenas a primeras alguien les dijera que ahora se tiene que poner esa profesión con A, ¿no? Por ejemplo, yo soy psicólogo, que me dijeran, ¿no? Pues a partir de mañana no puedes decir que eres psicólogo, tienes que decir que eres psicóloga y ver si genuinamente me siento cómodo. Yo, en lo particular, me sentiría extraño decir soy psicóloga. Y no significa que no me fascinen las mujeres y esté a favor de los derechos de las mujeres y sea feminista o aliado del feminismo. Simple y llanamente no me siento cómodo con la A, yo preferiría que me dijeran psicólogo, ¿no? Porque es tu identidad. Entonces, sí, porque he decidido que me siento más cómodo con ello. Vale. Entonces, si yo puedo pedir que no me digan psicóloga, que me digan psicólogo, así como tú puedes pedir que te digan diseñadora y no diseñador, a mí me parece formidable que otro grupo de personas nos pida, que no nos están obligando, nos están pidiendo que les digamos diseñadore o psicólogue. Listo. Claro. Me parece formidable y me parece un acto de amabilidad el tomar eso en cuenta. Y probablemente en cierto momento se me olvidará y me disculparé y trataré de nuevamente mencionarlo. Sin embargo, siempre estar pendiente de ello, a mí me parece un acto
de amabilidad y al mismo tiempo de inteligencia. ¿Por qué? Porque estoy intentando modificar un hábito en mi forma de hablar. Y me parece que eso a mi cerebro le viene genial para prevenir Alzheimer, demencia, porque se ha investigado, y entrando al tema de la psicología, que si yo no forzo a partir de los 60, 65 años o incluso antes, si yo no forzo a mi cerebro a irse flexibilizando, a ir aprendiendo nuevas palabras, nuevas formas de ver la vida, por eso aprender idiomas es tan bueno, porque forza a mi cerebro a romper sus estructuras habituales. Si yo no lo hago, es mucho más factible que pueda sucumbir a enfermedades como Alzheimer y demencia. Entonces, veámoslo así, es un ejercicio que podemos hacer el día de hoy a nuestros 30, 40, 20, 50 para prevenir a futuro enfermedades. Veámoslo claro, como un ejercicio y como un acto de amabilidad y como un acto de flexibilidad y al mismo tiempo como una señal de que estamos inmersos en los cambios que actualmente vienen aconteciendo, que no nos quedamos en el siglo pasado y que no estamos defendiendo estructuras del siglo pasado que al día de hoy ya son caducas. Entonces, creo que por todos lados hay ganancia. Claro, de hecho también me parece importante compararlo con cuando nosotros queremos viajar a otro país o interactuar con alguien de otra cultura, de otro país. Hay muchas veces que no hay mucha conexión o nos sentimos diferenciados por ciertas cosas de su lenguaje o sus, inclusive a lo mejor dependiendo de si es el mismo lenguaje español, simplemente en los brasileños creo que gata utilizan como un cumplido, ¿no?, hacia la mujer. Y nosotros a lo mejor hasta puede ser hasta un insulto. Entonces, dependiendo de este tipo de cosas, hay que saber que el lenguaje te puede insultar, te puede alabar, te puede hacer sentir protegido y que si tú tienes el interés simplemente de convivir con otra persona, si es una situación de cultura diferente o una persona extranjera, nosotros siempre tendemos a ser más abiertos, ¿no? A abrir el panorama y saber que su cultura es diferente y no tomarlo como una situación de incomodidad o de enojo o de grosería. Entonces, ¿por qué no hacerlo con personas que también tienen otras ideologías, que están en tu mismo país y que también están intentando que valores cosas que ellos están sintiendo y que ellos están intentando dar valor y reconocer y decir que existen? Porque la verdad es que cuando no tienes palabras para ponerle a lo que estás sintiendo, a la persona que eres, te sientes inexistente. Y lo importante es que los otros también te reconozcan. Es que si no te sientes reconocido en tu propia sociedad, con las palabras adecuadas para que te llamen, no existes. Y lo importante es que también creo que en la comunidad LGBT son de los primeros que tienen tasas de suicidio. ¿Por qué lo están teniendo? A lo mejor porque no se sienten reconocidos. Entonces, ese es un punto importante para decir que este tipo de lenguaje es importante que nuestra sociedad lo empiece a retomar y que empiece a tener una situación de mejor comunicación y más amorosa, porque las personas de este tipo de rubro también existen. Claro. Una crítica habitual que se da a la parte del lenguaje inclusivo, que me parece que es una perspectiva totalmente válida, aunque al mismo tiempo creo que no tiene alusión directa con el lenguaje inclusivo, es que hacer un cambio en la E no es suficiente. Sí, claro. O sea, no basta con simplemente hablar de forma distinta si en el día a día esto no se traduce en mayores derechos para aquellos que no se consideran binarios, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto se tiene que traducir también en situaciones distintas, en el día a día. Algunos, por ejemplo, plantean la posibilidad de tener 3 tipos de sanitarios en los restaurantes o en los lugares públicos, ¿no? Un sanitario para hombres, un sanitario para mujeres y un sanitario para no binarios, ¿no? Que sería como una forma, una propuesta que algunos tienen de incluir a este grupo de personas. Otros partirían de la idea de, bueno, quitamos la etiqueta de para hombres, para mujeres, hacemos un solo baño y que sea mixto para todo tipo de género. Esa sería otra
perspectiva. El chiste es entender que el cambio a nivel verbal, a nivel escrito, no es lo único que se tiene que hacer. Es un comentario totalmente sensato. Sin embargo, aducir eso bajo la perspectiva de no tiene sentido que cambiemos la A, la O por la E, porque además no hemos hecho cambios en los sanitarios, me parece que es aducir un tema complementario y que no es directamente relacionado con el lenguaje. Sería un poco como decir, bueno, como no hay trabajo para doctoras, pues sigamos diciéndole a todas las que estudiaron medicina, doctor. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay trabajo para ellas. ¿No? Empecemos con cambiar el lenguaje y también hagamos que haya trabajo para las doctoras y no solo para los doctores. Es decir, son como temas que van de la mano, mas no están directamente vinculados, de forma tal que hacer un cambio en uno no impide que te esfuerces por cambiar el otro y tampoco genera que los cambios se queden solo en el lenguaje. Entonces a mí me parece que es un argumento un poco falaz que al mismo tiempo ayuda un poco a que la gente diga, pues mientras no haya cambios en la realidad, tampoco tiene sentido que cambiemos el lenguaje. A mí me parece que podemos empezar por algún lado y ese lado más sencillo pues es el lenguaje, ¿no? Claro. No nos quedemos ahí, más no argumentemos que como no hay cambios en la realidad, pues cambiar el lenguaje no sirve de nada, porque pues ya lo hemos visto. Claro que hay palabras que nos hacen sentir más cómodos y menos cómodos, y entonces es válido que pidamos que nos llamen de otra manera. Sí, también es así que todos tenemos un nombre y en general, salvo que mi nombre no me guste, que a veces pasa, porque luego los padres ponen cada nombre o las madres ponen cada nombre, que sí. Bueno, sin embargo, salvo que mi nombre no me guste, en general optamos o pedimos que nos hablen por nuestro nombre o por alguna etiqueta que nosotros hayamos elegido, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final entender esto no es tan complicado y creo que cuando no se entiende es porque no se quiere entender, que es algo distinto. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, me parece muy importante lo que dijiste. Al final del día es algo donde no todos lo reconocen, ¿no? Necesitamos hacer las cosas tanto como decirlas. El lenguaje no va peleado con las acciones. Al final del día podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, no pasa absolutamente nada. Simplemente es un síntoma de lo que está pasando en la sociedad y las acciones que estamos tomando o no estamos tomando. Entonces, no pasa absolutamente nada con que hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Entiendo que en este síntoma, cuando estamos nosotros enfermos, pues tenemos que primero pues atacar la enfermedad, pero no te estás chillando porque te den un paracetamol, ¿no? Al final del día, porque pues te sientes mal y quieres aminorar el dolor. Sabes que a lo mejor estás con alguna infección o lo que sea, pero si le pides al doctor algo para aminorar los síntomas. Y en dado caso, pues nada más vas con los síntomas, pues nunca terminas en el problema de raíz. Claro que se tiene que acabar el problema de raíz, pero los síntomas también es parte de, y cuando uno detecta los síntomas, es bueno estar como enfocado en ellos y también ir tratándolos. Es un dolor que se tiene en la sociedad. Claro. Y finalmente, creo que el último argumento que he escuchado habitualmente, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, es que el estar solicitando que se hagan estas modificaciones es politizar el lenguaje. Y desde la perspectiva terapéutica en la cual yo trabajo, se parte de la idea de que todo, no solo el lenguaje, todo es político. Claro. Es decir, todo nos habla de una circunstancia de poder y el lenguaje también. Es decir, hay gente que parte de la idea de que el lenguaje es neutro, que no tiene nada que ver que haya sido un grupo de hombres los que hayan diseñado el lenguaje, que eso no significa que el lenguaje sea machista, que el lenguaje es neutro y que todas estas ideas de que hay machismo en el lenguaje son absurdas, que estamos politizando un tema, casi que el lenguaje nació en el campo
mágicamente un día y que solo lo hemos ido recolectando y que en realidad el lenguaje no tiene nada que ver con la política y eso es absurdo. Todo es político, incluyendo el lenguaje. Todo lo creado por el hombre, el lenguaje es una creación del hombre, todo lo creado por el hombre es político. ¿Qué significa? Que se ejerce poder a partir de ello. ¿Sí? Que a veces puede ser un poder un poquito por debajo del agua y que no tan fácilmente se muestra, y sin embargo hay poder en ello. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, dos situaciones que me parecen muy emblemáticas. Para referirnos al estado civil de las mujeres, podemos utilizar dos palabras, señora y señorita. En cambio, para referirnos al estado disponible de los hombres, solo utilizamos uno, que es señor. Hay señoritos, ¿sí? Y entonces, esa distinción de por qué las mujeres de alguna manera sí tienen una doble palabra para detectar qué tan disponibles están, a mí me parece que es un uso político del lenguaje, ¿no? Quiero saber si la mujer está disponible, porque es señorita, y si ya está atrapada, ya pertenece a alguien, ya no es señorita, ya es señora, ¿no? Y en cambio, pues nosotros siempre somos señores, que dicho de otra manera podríamos decir que siempre estamos disponibles, o si quieres saber si estoy disponible, pues me lo tienes que preguntar, porque es medio misterioso este término. Y otra cosa que me parece muy interesante, donde también se ve que hay un sesgo machista y político, es en el uso de las palabras altisonantes, dicho de otra manera, groserías. Generalmente la mayoría de ellas tienen una connotación negativa hacia la mujer. Habitualmente no diríamos, eres un hijo de PUTO, de tu papá. Sí, generalmente nos referimos a denigrar a la mujer, en este caso a la mujer que me parió, y además a meterme con su profesión, que a lo mejor ni siquiera es real, pero yo parto de la idea de que tu mamá se dedicaba a este sexo servicio, y entonces eres un hijo de, y si nos percatamos, las groserías más fuertes tienen que ver con un ámbito femenino, tienen que ver con una alusión a lo femenino y como una alusión a la denigración femenina. Entonces, cuando alguien dice, no, es que el lenguaje es neutral y no tiene nada de político, bueno, creo que ha vivido en una burbuja y se ha obstinado en no querer salir de ella. Sí, claro. Y además, aparte, no solamente en el lenguaje femenino, sino también en la situación del placer femenino o la situación de el sexo y el disfrute femenino, ¿no? O sea, si en dado caso quieres lastimar a alguien es porque tu mamá se acuesta o es una tal por cual y aparte lo pagas, ¿no? Entonces, pero si a un hombre le dicen que tiene muchas mujeres o que se acuesta con todos, es el macho alfa, o sea, claro. Y por eso precisamente, o sea, te denigran por un lado siendo mujer porque se acuesta con hombres y alaban a un hombre porque se acuesta con muchas mujeres. Es demasiado discordante. En el lenguaje todavía hay una cultura que se ve, o sea, el lenguaje simplemente es el reflejo de quiénes somos como cultura, cómo seguimos pensando desde el punto, porque seguimos utilizando las palabras, simplemente hay palabras que ya existen nuevas y las que no, que las profesiones que ya no existen, los que hacían las cartas, los boleros que ya casi se están acabando, las personas que hacen este tipo de cosas de diferentes profesiones que se están acabando, ¿no? Entonces hay una idea de que las palabras pueden morir y pueden nacer, hay ideas que pueden morir y pueden nacer. ¿Qué estamos perpetuando? Porque al final del día, en el lenguaje estamos perpetuando un lenguaje machista o un lenguaje tan inflexible que al momento de darte cuenta que hay otra forma de pensar, que hay otra forma de manejar mejor las cosas, de ser más inclusivo, que hay formas de ser más amoroso y existente de estas personas, decimos que no, rechazamos esta posibilidad. ¿Por qué rechazamos esta posibilidad de querer decirle a otro que existe? ¿Por qué rechazamos la posibilidad de darle a demostrar al otro que vale? Claro, que una de las posibles razones es
porque esa existencia pone en duda mi propia existencia. Es decir, así como la aparición de los homosexuales o la más evidente, porque los homosexuales han existido toda la vida, ¿no? Toda la historia humana ha habido homosexuales. La aparición de los homosexuales en un ámbito mucho más libre y mucho más público puso en duda a muchos, sobre todo hombres, su propia sexualidad. Entonces, la aparición de aquellos que no se consideran ni hombres ni mujeres probablemente está generando lo mismo, que muchos hombres, principalmente hombres, o que hasta ese momento se consideraban hombres, quizá están poniendo en tela de juicio si realmente se sienten hombres o no, y entonces lo más sencillo, en lugar de reflexionar al respecto y de a lo mejor unirse con aquellos que dicen, pues yo no me siento identificado ni con hombres ni con mujeres, pues lo más sencillo es eliminémoslos. Y si no los puedo eliminar físicamente, que muchos es lo que hacen, pues bueno, podemos eliminarlos del lenguaje. ¿Cómo? No nombrándoles, como si no existieran. Entonces, a mí me parece que eso es lo más terrible que puede estar pasando en realidad, o sea, más allá de una inflexibilidad y de una dificultad para cambiar, creo genuinamente que en muchas ocasiones aquellos que son acérrimos rivales del lenguaje inclusivo y de la gente que no se identifica con hombres o mujeres, probablemente en el fondo está sintiendo dudas genuinas sobre su propia identificación y por eso les da pavor. Sí, y también piensan que a lo mejor es una promoción de ser este tipo de géneros, no binarios, o ser homosexuales, o de tener como esta diversidad, porque muchos manejan eso, que al final del día lo que estás haciendo es promover que tus hijos sean así, que la sexualidad se esté visualizando de esta manera, que todos tendrían que probar este tipo de acciones, de este tipo de cosas. Y no, o sea, de hecho, inclusive, a lo mejor si estás tan enfocado en este tipo de ideas, entonces es porque hay algo que pase, ¿no? Ahí, si en dado caso dices, ay, qué perfecto, o sea, qué bueno, yo lo que me interesa es que tú te sientas bien, que seas reconocido, que seas amado, porque yo siempre he dicho, el problema de aquí y de la sociedad es que no saben amar de una manera adecuada. Cuando amas de una manera adecuada, quieres que la otra persona se sienta vista, que se sienta valorada, que se sienta existente, que se sienta segura. Entonces, en el hecho de decir, bueno, yo te doy el espacio para que tú hables, yo te doy el espacio para que tú te sientas bien, entonces simplemente es eso. Es más, yo por ejemplo, yo estoy de acuerdo, yo amo este tipo de situaciones, yo amo que las personas se sientan valoradas, pero no estoy tan familiarizada a lo mejor con este ámbito de toda la red de LGBT, ¿no? Entonces, al final del día, yo no, lo único que quiero es que las personas se sientan amadas. Yo quiero que haya una apertura, un canal de lenguaje donde ellos se sientan seguros. En la promoción de este tipo de situaciones no, solamente hay que promover la apertura de que hay personas diferentes, hay que promover la apertura de que el lenguaje pueda ser cambiado, flexible, y que al final del día lo único que tendríamos que estar monitoreando es que sea para el beneficio de todos y que no se sientan excluidos, que no se sientan con una cierta agresividad, ¿no? Eso es lo que en teoría tendría que ser el ideal. Claro, y a mí me parece genial que incluso la aparición de grupos que quizá no se sienten identificados con hombres y con mujeres, a lo mejor es una invitación a que nosotros también reflexionemos sobre si realmente me siento más identificado con hombres, con mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo fui educado por 5 mujeres, mi madre y 4 hermanas mayores que yo, entonces yo plantearme la idea de me siento más identificado con hombres o con mujeres, a lo mejor me lleva a la decisión de me siento más identificado con hombres o no, me siento más identificado con mujeres o me siento identificado con los dos y entonces a lo mejor mi grupo es justo ese grupo no binario y está padrísimo. Uh-huh. El reflexionar, el poder reflexionar sobre cómo te sientes contigo mismo, a mí me parece que es formidable y creo precisamente que esa es la parte más genial de esto del lenguaje inclusivo, que se abre una puerta que nos permite reflexionar sobre nosotros. Querer fingir que esa puerta no está ahí, querer desaparecer esa puerta,
querer desaparecer a aquellos que están detrás de esa puerta, me parece que en el fondo es un reflejo del temor a abrir esa puerta. Y entonces la invitación a todos aquellos que estén en contra del lenguaje inclusivo puede ser: reflexionemos sobre este tema en nuestra propia vida, porque igual nos vamos a llevar sorpresas interesantes y a lo mejor en 10 años estaremos del otro lado tratando de que nos visibilicen. Así es. ¿Cómo ves? No, y además me parece importante dar más oportunidad, más opciones, y si necesitas a lo mejor analizar y dices, y si soy de este lado y del otro lado, no sé, o sea, no pasa nada, y si a lo mejor soy de los dos, y a lo mejor el amor de mi vida está en mi mismo sexo, está bien, no pasa nada, a lo mejor puedo probar, obviamente mientras sea consciente, mientras sea una decisión recíproca, mientras sea una decisión donde no me estén acosando, donde sea una decisión que no vaya a ser base a un trauma, mientras sea una decisión que sea interna y a lo mejor de experimentación, pero consciente y madura porque yo consideraría que sí también hay una temporalidad en la que tú ya despiertas humanamente tu sexualidad y que necesitarías ya experimentar, ¿no? Yo creo que es parte de eso, ¿no? Pero pues no pasa nada, más opciones. En el mundo hay muchas personas y el amor es para todos. Claro, el problema es porque hay gente que se obstina tanto en evitar eso. A mí me parece que las razones pueden ser mucho más profundas e interesantes. Pero bueno, hay gente que le da mucho miedo explorar esa. A lo mejor ya le gustó a una persona y ya se espantó. Claro, no, es que digo, aquí en donde está el consultorio, tú ubicas la zona, aquí en la Ciudad de México se conoce como la zona rosa, está cerca, hay muchos bares, hay muchos antros de queers, de trans. Hay muchos bares que se conocen como bares gays y genuinamente yo de repente, bueno, me gusta andar en bici y paso de repente en la bici por estos antros y veo personas que honestamente no identifico si son hombres vestidos como mujeres o son mujeres o que están muy maquilladas y genuinamente en ocasiones digo, wow, qué guapo, qué guapa se ve. Y entonces creo que incluso esta flexibilidad te permite ir mucho más tranquilo y ligero por la vida. Pero bueno, mucha gente le tiene mucho miedo a reflexionar sobre sí mismo, sí, incluso como a permitirse el sentir y el externar lo que están en ese momento experimentando. Y bueno, creo que al final estaríamos hablando de una autorrepresión que a veces está maquillada con una represión hacia el otro, ¿no? Entonces, aguas ahí. Sí, y eso viene de culturas anteriores y, bueno, generaciones anteriores y muchos de la religión. La verdad es que a mí, por ejemplo, alguna vez le decía a mi mamá, le digo, no, ya voy a experimentar en el ámbito de lesbianas porque a lo mejor por aquí uno va y y alguna vez me dijo mi mamá, es que prefiero que te quedes sola a que seas lesbiana. O sea, imagínate, yo me quedé así. Vamos por el lesbianismo. ¡Wow! Sí. O sea, prefieres que no tenga pareja y que me sienta sola o a que sea lesbiana. Digo, wow, o sea, es que qué impresión. O sea, sí me da mucha situación donde, ¿y si me siento bien con una chica? ¿Y qué pasa? O sea, y si me parece guapa, o por lo menos experimento, y claro, no pasa pues nada. a veces uno prueba y dice, no me latió, gracias. Y me regreso, pero pues... Claro. ¿Sí? Creo que al final es mucha autorrepresión, maquillada con la represión del otro, ¿no? En el fondo la autorrepresión me parece terrible y creo genuinamente que también se vale decir, no quiero experimentar, más no por ello impedirle a tu entorno que experimente. O sea, eso me parece terrible en verdad. Entonces, bueno, seamos más flexibles, seamos más amables, seamos más compasivos, seamos más amorosos y creo que al final entender todo esto ayuda no solo a que flexibilicemos nuestro lenguaje, sino a que a lo mejor flexibilicemos todo. La vida. Y paradójicamente el ser más flexible nos va a permitir afrontar mejor todas las circunstancias que la vida nos ponga enfrente. Entonces, a favor de la flexibilidad y bueno, el lenguaje inclusivo solo es una partecita de ello.
Claro, pues sí, pues muchas gracias, Carlos, me encantó este programa, me parece que es importante que todo el mundo hable de esto y que empezamos a ejercitar este músculo, ¿no? Donde podamos entrar en este lenguaje inclusivo y que también, creo que más allá de esto de decir, tengo que estar utilizando las palabras con ser conscientes de qué es lo que quiere el otro, mi comunicador, con la persona con la que estoy interactuando, ¿no? Sobre todo si vamos a hablar en temas genéricos, tendríamos que estar hablando de decir, creo que mi audiencia pueden ser hombres, mujeres, niños, niñas, ellas y todo los tipos de géneros. Entonces, para poder sentir que nosotros incluimos a todas estas personas, tenemos que tener esta conciencia. Si también yo sé que la persona con la que estoy hablando frente a frente es una persona que posiblemente tiene otro tipo de género que yo no sé, preguntarle, ¿no? Entonces ser mucho más abiertos y decirle cómo quieres que te llame. Esa sería la forma más práctica y sin que tengamos que estar a lo mejor haciendo todo este tipo de lenguaje, porque a lo mejor es difícil y yo estoy súper acostumbrada también a toda esta situación de lo genérico, ¿no? De nombrar a todos de manera genérica con la O, y yo nunca me he sentido tan excluida, a lo mejor más que para algunas cosas como en mi profesión. Sin embargo, pues ahora con esta situación de decir y que otras personas están levantando la mano que yo no me había dado cuenta, y reconocerlos, porque en este programa queremos reconocer este tipo de situaciones, queremos reconocer a las personas y queremos reconocer los temas que las personas están hablando y que necesitan hablar y que se necesita hablar. Entonces hay que reconocerlos, me parece importante. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por haber llegado hasta aquí, espero que compartan este video. ¿Quieres agregar algo más, Carlos? La invitación a que sigamos aprendiendo y que no nos quedemos con conocimientos del siglo pasado, con costumbres del siglo pasado, con actitudes del siglo pasado, porque bueno, estamos, por lo menos al día de hoy, cuando estamos grabando este programa, en el 2024. Uh-huh. Entonces, bueno, sigamos tratando de estar acordes con la época que estamos viviendo. Así es, pues muchas gracias, compártanlo, pónganle like y nos va a ayudar que se suscriban mucho al canal para que también este tipo de conversaciones, si les gustó, pues sea difundida y que también que crezcamos, ¿no? Como canal. Muchas gracias, recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un beso, un fuerte abrazo y los quiero a muchos, a todos, a todas y a todes. Bye.